Bueno, y tras la muerte del Papa Francisco comienza una serie de ritos que llevan siglos de tradición, entre ellos los funerales del Pontífice y el cónclave que reúne a 135 cardenales habilitados para votar por el nuevo líder de la Iglesia. Un encuentro eclesiástico que es complejo y que enfrenta muchas disputas, tal como lo reflejó, por ejemplo, en la película Cónclave, nominado al Oscar. Para hablar de este proceso estamos con Valeria Navarro, académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Bienvenida. Agustina. Buenos días, Davor. Bueno, harto que conversar, están los ojos del mundo hasta ahora mirando el Vaticano y muchos especulando. Hay ríos de tinta en los diarios especulando qué va a pasar en el cónclave. ¿Cuánto cambia la dirección de la Iglesia Católica? ¿Qué nos dice la historia en torno a los cónclaves? ¿Hay continuidad con el Papa que se murió o puede cambiarse absolutamente todo? No hay una continuidad y la historia nos dice que no hay un camino único que puede tomar la Iglesia de acuerdo a qué papa es electo o no, porque también los papas se van adecuando y se van dialogando con el entorno que tienen. Entonces, hoy día, 2025, es muy distinto el papa que puede ser electo al papa que fue electo el 2013. El mundo era 12 años, parece muy poco, pero sí nos marcan una gran diferencia. Ahora, hay corrientes dentro de la Iglesia Católica. Sí. Obviamente es importante poder entrar en detalle en ellas, pero antes, ¿cuánto pesa también el legado que ya sembró el Papa Francisco? Porque claramente para algunos es un Papa que abrió muchas puertas para la Iglesia, pero para otros puede ser un exceso, y ahí es cuando entra en disputa este rol que él tuvo, ¿no? Exacto. Dentro de los posibles candidatos tenemos en la línea conservadora, la línea que diríamos más progresista, que no necesariamente van a comportarse como uno cree cuando ya son electos, sino que también se ven influenciados por lo que ellos observan como las necesidades de la Iglesia en ese momento. Entonces, todos estos elementos están jugando al momento de decidir quién va a ser electo, y también no son todos los feligreses del mundo católico los que deciden, son 135, que es un número reducido de cardenales los que tienen votos, y que solamente tienen votos, quienes tienen menos de 80 años. Entonces, pueden ser electos más de 80 años, pero no votar. Es una situación bien inusual cuando hablamos con el tema de quién tiene derecho a voto en los cónclaves. Valeria, bueno, estamos esperando el cónclave que es cerrado, a puerta cerrada, con los 135 cardenales. ¿Cómo se hace campaña en un cónclave? ¿Esto se hace en los entresijos del poder antes, ahora está sucediendo quizás la elección del Papa y luego se vota? ¿O ahí hay una suerte de campaña y alguien dice, yo estoy disponible, este es mi plan de trabajo, quiero que la Iglesia vaya hacia ese rumbo? No, incluso cuando el Papa que fallece, o en el caso inusual de Benedicto que renunció, se empieza a conversar entre los distintos posibles candidatos desde antes. Sin embargo, es en el cónclave en el cual se va tomando las decisiones. La primera votación va a ser el primer día que se reúnan, casi al momento en que llegan, y después se va viendo, después de esa elección, se va viendo cómo están los ánimos, por decirlo así. Esa primera elección casi nunca sale electo un papa. Francisco I fue electo en la quinta votación, Benedicto más o menos en la cuarta, Benedicto XVI. Entonces no es algo completamente claro. Y cuando ya con esta primera votación va a haber unas ciertas tendencias, y ahí es donde va a haber mayor campaña. En los almuerzos, en los desayunos, en los momentos de oración. O sea, es cocina del poder, de la que tantas veces hemos hablado acá en Chile. Así es. Sí. Ya. Valeria, y acá tenemos un año especial en el sentido de que tenemos un 80% de los cardenales que fueron escogidos bien por el Papa Francisco. Yo no sé si este escenario en donde la mayoría eran escogidos por el Papa que estaba en ese minuto a cargo y postulan para ser el sucesor se había dado anteriormente, pero esto puede tener una relación para que la línea que tenía el Papa Francisco se mantenga dentro de la Iglesia Católica. Es un buen antecedente, porque nos habla de que si fueron electos por Francisco, también fueron electos porque tienen ese interés o esa tendencia. Sin embargo, esto no significa que vaya a ser así. Una cosa que tenemos clara con los cónclaves es que no sabemos quién va a salir electo. Claro. Se dice, quien entra papa sale cardenal. Claro. Es decir, se cree que puede ser el mayor candidato termina no siendo electo. Claro. Jorge Bergoglio, el cardenal Bergoglio. El Francisco I, cuando sale electo, no era uno de los papabiles más considerados como para ser electo. De hecho, estuve revisando las noticias del 2013
y no aparece entre los 12 mayores posibles candidatos. Ya. Valeria, ¿y cuánto de lo que vimos en la película Cónclave, que está muy de moda, que muchos la han revisado estos días, tiene que ver con la realidad? ¿Se parece a lo que probablemente va a comenzar a vivir la Iglesia Católica en los próximos días? Porque ahí se ve mucha negociación, mucha copucha, mucho hablar en voz baja, mucha cosa que se da entre medio de los pasillos. ¿Así se elige al Papa o es mucho de ficción y no tiene nada que ver con lo que va a pasar en la Capilla Sixtina? Yo creo que tiene mucho de ficción, porque si bien hay elementos que están inspirados en elementos de la realidad, los que están dentro del cónclave no son los que van a estar contando cómo es. Entonces solamente tienen como las referencias a dichos, a imágenes, pero no es el elemento real. Entonces hay elementos de ficción y hay un elemento probablemente que está relacionado con cómo se acerca con lo divino, porque siempre está esta imagen de el Papa, que es el representante de Dios en la tierra para el mundo católico. Entonces como ese sentir no es algo que se pueda retratar ni en una película ni con anticipación. Ya, pero al final del día igual estamos hablando de un jefe de Estado, considerando que es el presidente de un país, el presidente de una iglesia. Si lo queremos llevar a algo más cercano a lo que tenemos, por ejemplo, acá en Chile o más a la mano de las personas. En ese sentido, ¿cómo se van a estar dando las negociaciones? Porque también hay un tema importante. Mira, creo que es una excelente pregunta. Sin embargo, tenemos que considerar que no es exactamente como un presidente, porque no es un presidente que va a durar un periodo concreto. La persona que sale electa papa es, en teoría, hasta su muerte. Claro. Con la excepción de Benedicto XVI. Y lo que está en juego es incluso para algunos mucho más que lo que puede tener un presidente. ¿Por qué? Porque es, podríamos decirlo, la salvación para los creyentes o las directrices, que está relacionada, por ejemplo, con cómo se relaciona con las mujeres que están dentro del mundo católico, mujeres que están dentro que están entrando al sacerdocio, el mundo LGBT, el mundo homosexual, son recibidos o no, o el mundo de los migrantes, que Francisco I fue un gran advocate en inglés, es un gran... solicitaba la ayuda y el apoyo a los migrantes. Entonces tenemos ahí que son elementos que van mucho más allá de lo que puede hacer un presidente. Entonces, a nivel de cargo, sí, es el jefe de Estado, pero como connotación es mucho más, espiritualmente podría ser mucho más. Valeria, ¿y cuánto puede girar la Iglesia Católica a ser un poquito más conservadora? Te lo pregunto porque ayer conversábamos temprano con José Andrés Murillo, uno de los sobrevivientes de Caradima, y él decía, bueno, yo he estado con el Papa, alabo todo lo que hizo, me reencontré con él, pero tengo miedo porque no hizo reformas estructurales y es muy fácil, de alguna manera, volver a foja cero todos los avances que él tuvo en las materias que tú has descrito, el LGBT, Sí. o sea, incentivar el ingreso de la mujer a la iglesia, el darle más derechos a las minorías sexuales. ¿Se puede derrumbar todo eso rápido si es que llega un papa más conservador? Sí, hay papas que están más en la línea más conservadora, desde el Fridolin Amboko de Congo o Peter Erdo de Hungría, que incluso Peter Erdo está más cercano al mundo del centro derecha y que podría significar un retroceso en algunos de estos avances que tuvo Francisco I. Sin embargo, no sabemos qué va a pasar hasta que tengamos humo blanco. Claro, pero ¿qué tan importante para muchas personas de repente cuesta entender el rol que cumple finalmente un papa dentro de los países? Porque nosotros hablábamos mucho durante estos últimos días del rol del Papa Francisco, por ejemplo, a la hora de enfrentar las diferentes guerras, el tema de la migración, que eran los desafíos que les tuvo que enfrentar durante estos 12 años, pero que también quiso marcar su punto. ¿Cuánto marca la palabra de un papa y por eso cuál es la importancia de elegir a uno de ellos? Mira, es súper complejo en el día de hoy decir cuánto marca efectivamente el Papa, porque si hablábamos en el siglo XV, XVI, el Papa era una figura esencial en la política internacional. Hoy día el sistema internacional nos está hablando de que la realidad es mucho más compleja y que el principal actor, que podría ser Estados Unidos, podría ser Rusia, no son países que sigan el catolicismo o que sigan la voz del Papa como un mandato unidireccional. Entonces, ahí es donde sí se ve más el rol del Papa como un líder de Estado, porque ahí sí también tiene que entrar a negociar o a poder relacionarse con los distintos aspectos del poder. En este caso, presidente de Estados Unidos, que tenemos a Donald Trump, a presidente de Rusia, que tenemos Putin, al presidente de China. Uno de los candidatos que es, si no me equivoco, Pietro Parolin. Estaba trabajando para establecer mayores relaciones con China. Entonces, eso nos está hablando de que hay un interés
claro por relacionarse con los líderes del mundo secular. Claro, no perder de alguna manera la incumbencia de la Iglesia Católica como líder político. Quería preguntarte cuál es el peso que tienen hoy día las congregaciones. Francisco era jesuita, el Opus Dei tenía mucho poder en los tiempos de Benedicto, han habido muchas congregaciones que han dominado y que marcan tendencia. Hoy día eso es importante a la hora de votar, a la hora de olfatear qué es lo que viene en el cónclave. Los Schoenstatt, ¿quién la lleva? ¿Los salesianos? ¿Los jesuitas? Si hablásemos de la continuidad de Francisco, podríamos decir que podría ser un papa el que siga también jesuita, pero no hay claridad, como les decía antes, no hay un rumbo cierto en el sentido de quién va a ser electo. Ya. Y que no porque sea Francisco haya sido jesuita o que Benedicto ya estaba más cercano a los del Opus Dei, significa que el próximo papa va a estar en esa línea. ¿Pero el Opus Dei ya no tiene poder o tanto poder en el Se Vaticano? intentó bajar el poder al Opus Dei por temas de las acciones de los líderes que estaban en contra de, por ejemplo, temas de abuso de poder, entre otros. Y dentro de estas personas los cardenales que tienen la posibilidad de llegar a ser papa, ¿cuál es el que tiene el mayor número? En el día de hoy, técnicamente el día de ayer, Pietro Parolin estaba en el secretario de Estado. El secretario de Estado, como el segundo en Vaticano, estaba el número uno en las apuestas, en las casas de apuestas sobre quién iba a ser papable, el papa después de Francisco, en las casas de apuestas en Estados Unidos. Técnicamente no se puede apostar por quién puede ser un próximo jefe de Estado, incluso de otros países, pero igual hay casas de apuestas que le estaban pagando como un 40% a que él iba a ser electo. ¿Y cómo se seduce a un cardenal? Y quiero poner el nombre del cardenal Fernando Txomalí, que es el único voto de un chileno que vamos a tener ahí en el cónclave. Él fue creado como cardenal en diciembre, estamos en abril, han pasado 4 o 5 meses, no se conoce con sus compañeros de trabajo. Él mismo ha dicho estos días que bueno, la última vez que estuvo con el Papa fue en diciembre ahí en el Vaticano. ¿Qué pasa por su cabeza? ¿Qué lo motiva para ir para allá, para acá, para votar por tal o cual cardenal? Mira, creo que es muy complejo decir que está en la cabeza del cardenal Txomalí. Quizás le preguntamos a él, tendríamos una mejor respuesta. Pero yo creo que va a estar en sintonía con las necesidades que tiene Chile. Es decir, los representantes, los cardenales de cada uno de los países buscan ayudar a las congregaciones de sus países. Eso quiere decir que mientras Txomalí pueda observar cuáles son las mayores necesidades y qué permitiría mejorar la situación del mundo católico chileno, es por donde va a ir a votar. Y probablemente deberíamos pensar que él sí conoce a los 135 compañeros de trabajo. O sea, más allá de que nosotros demos los favoritos, él tiene en su cabeza las doctrinas de cada uno, los poderes que tienen en cada uno de los continentes. De los otros 134, sí. Sí. ¿Y cuánto pesa para nuestro país, por ejemplo, que el Papa ya deje de ser latinoamericano y vuelva, por ejemplo, o a Europa o a otro continente? El Papa, cuando pasa a ser Papa, deja de ser representante de un lugar y pasa a ser representante del mundo católico en general. Pero se celebró, por ejemplo, en el caso de Papa Francisco, que era por argentino, supuesto. el primero latinoamericano y que también había vivido una realidad del fin del mundo, prácticamente acá en los países que estamos más alejados de ellos. Mira, creo que si bien Francisco siempre fue muy latinoamericano para sus acciones y que tuvo una relación muy cercana con América Latina, vino a Chile, al único país que no fue a Argentina. Sí. Creo que también puede ser muy interesante qué pasaría si es que tuviésemos un papa de África o un papa asiático. Uno de los principales candidatos es de Filipinas. Sí. Pero creo que va a ser interesante ver cuál va a ser la relación. Tenemos en nuestra mente muy considerado que los papas han sido europeos y principalmente italianos. Entonces, que la relación con el tercer mundo suele estar más distante porque se centran en lo que pasa en Europa, aun cuando tiene que estar en consideración con todo lo que pasa en el mundo católico. Francisco también, al estar en Italia, el Vaticano está en Roma, aun cuando es un estado aparte, también significa que tiene que estar mucho más presente con las cosas que pasan en ese espacio o en el contexto europeo. También por eso el tema de la migración fue muy importante cuando comenzó la guerra en Ucrania. Sin embargo, creo que va a ser muy interesante pensarlo desde otro punto, desde otras partes del mundo. Las profecías, ¿cuánto pesan? Se ha hablado mucho de la profecía de Notre Dame, del Papa Negro y todo eso en estas últimas horas. Son elementos que se van colocando sobre la mesa. No quiere decir que vaya a ocurrir lo que dicen las profecías, pero ¿tienen alguna incumbencia en los derroteros que vaya tomando la Iglesia Católica? Honestamente, creo que no.
Nostradamus escribían versos y las interpretaciones que están sobre sus escritos pueden calzar en muchas épocas o en muchos momentos. Por ejemplo, se habla del Papa Negro. No significa que sea negro color afro, vamos a decir, o sea, africano, por ejemplo. Africano. Sí, por ejemplo, dicen que Francisco era el Papa Negro porque la sotana de los jesuitas es negra. Entonces puede ir dependiendo de cómo se interprete. Ya. Pero creo que que resurja cada vez que hay una elección de papa el tema de Nostradamus es porque tanto el momento de la elección de un papa como estas posibilidades de descubrir qué nos va de predecir un poquito antes, nos fascina como seres humanos. Y yo creo que por eso también la figura de Francisco y este momento en que va a haber el cónclave también fascina a personas que son personas católicas que les influye directamente y a personas que no son católicas o que no son cristianas. Una disputa por el poder finalmente. Leí ayer que, además esto de Notre Dame y todo, queda espacio para colocar un solo cuadro en la galería de los papas al interior del Vaticano, pues se empiezan a sumar un montón de cosas acá. Son chapucerías nomás. ¿Ah? Porque si es que falta espacio para poner el retrato, se abrirá otro espacio. Ya. Porque no significa que el que venga ahora va a ser el último papa. Claro. Valeria, y por ejemplo, ya, yo sé que eso es distinto al rol de un presidente, pero cuando se escoge un presidente en un país es clave los primeros 100 días para ver en qué línea va, la dirección que toma, las medidas que ya empieza a avanzar. Nos adelantamos acá 10, 15 días. Cuando ya tengamos humo blanco, sepamos cuál va a ser el nuevo papa de la Iglesia Católica. ¿Cuál es el plazo para saber también a qué dirección va, cuáles son las principales prioridades que va a tener? Yo creo que está bien, o sea, sí, también en un gobierno los primeros 100 días son muy importantes porque es un plazo acotado. Sin embargo, no tenemos plazo porque el papa que salga electo puede durar 15 años, 20 años, 31 años, como fue el papa que más estuvo presente, o puede durar 2 meses, como fue Juan Pablo I. O sea, en eso nos debiéramos confiar más, por ejemplo, a qué sector de la Iglesia Católica pertenece. Sí, yo creo que va a estar más relacionado con qué posiciones presenta de antes, más que con lo que puede hacer los primeros días. De todas maneras, los cardenales que van a participar en la elección, que son 135, hay una sola mirada, por ejemplo, sobre el Concilio Vaticano II, que fue el gran cambio que tuvo la Iglesia Católica en el siglo XX, o algunos podrían volver incluso a antes de ese periodo que marcó la Guerra Fría. No va a haber un retroceso más atrás del Concilio Vaticano II. Sí hay visiones distintas sobre, por ejemplo, qué tanto se tiene que hacer la misa en latín, porque son cosas que están dentro del Concilio Vaticano II, pero que son son más sutiles que lo esencial, que era una revisión del rol de la Iglesia después de la Segunda Guerra Mundial y para el siglo XX, que es un escenario muy distinto a los siglos anteriores relacionados con el rol de la propia Iglesia. Y en cuanto, por ejemplo, un tema que acá en Chile impactó, también lo decías ahora, el tema de los abusos. Sí. También hay mucho temor a que estos temas y estas denuncias vuelvan a ser escondidas de alguna manera debajo de la alfombra. ¿También va a depender de los papas o del papa que salga electo o acá también ya se planteó un modelo con el Papa Francisco? Si bien tenemos que ver qué va a pasar, yo creo que hay un modelo que se planteó con Francisco, que ya venía de Juan Pablo II de empezar a abrir, quizás no todos los abusos, pero lentamente a abrir qué es lo que estaba sucediendo, que se profundizó un poco más con Benedicto y que ya abiertamente con Francisco I se abrió este tema de que se iba a rechazar todos los abusos de poder, los abusos sexuales, los abusos a menores. Incluso los que son del ala más conservadora, hay varios que están luchando en contra de la pederastía dentro de la Iglesia Católica. Entonces, eso te habla de que hay una intención de cambio mucho más profunda que solamente del ala progresista, por decirlo así. Valeria Navarro, muchas gracias por estar aquí, por ayudarnos a comprender lo que vamos a vivir. Esto ya quedan un par de semanas todavía, no va a ser inmediatamente después de la muerte, o sea, del entierro del Papa Francisco, así que gracias por ayudarnos a entender las claves del cónclave. Muchas gracias, buen día. Gracias a ustedes.